Hola amigos, la epístola de los Hebreos considera temas como el perdón de los pecados, el juicio del Señor en el santuario celestial y la intercesión de Jesús allí en favor de nosotros los seres humanos, quienes hemos de aceptar por fe su sacrificio para ser salvos cuando Él venga por segunda vez al planeta Tierra y así llevar a los redimidos al nuevo hogar en el cielo. Vamos a conocer más de este maravilloso libro escrito pocos años después de la resurrección y la ascensión de Jesucristo. Bienvenidos a Tiempo de Paz. Cosas por hablar. Hace tiempo que he esperado la oportunidad de estar a tu lado y conversar. Estoy cansada de luchar y sin fuerzas al andar. Esta vida que no entrega más que soledad e inseguridad. He caído tantas veces sin poderme levantar. De mis fuerzas dependí y no hice bien. El camino he creído ver con claridad, cuando en realidad hoy sé que ciego estoy. Mil preguntas hoy me envuelven y no encuentro solución. Los problemas nublan hoy mi corazón. ¿Cómo hacer para saber qué decisión tomar entre tanta confusión? Un consejo, una palabra, una razón para luchar. Te pido una vez más. Te puedo escuchar antes que empieces a hablar. Si supieras cuánto sufro cuando te veo llorar sin poderte consolar. Y aunque a veces al andar hayas llegado a pensar que podría abandonarte y no importarme si tú estás cansado de luchar. De esos dos pares de huellas que dejamos al andar, hubo uno que en momentos se borró. Es que no te has dado cuenta que tus horas de aflicción en mis brazos te tomé y te levanté. Aunque sientas que te ahogas en un ancho mar, nunca dudes que te puedo rescatar. Tu mirada fija en mí te podré ayudar sobre el mar a caminar. No te rindas, nunca es tarde para volver a empezar. Tu Padre aquí estará. Aunque sientas que te ahogas en un ancho mar, nunca dudes que te puedo rescatar.
Tu mirada fija en mí te podré ayudar sobre el mar a caminar. No te rindas, nunca es tarde para volver a empezar. Tu Padre aquí estará. Tu Padre te amará. ¿Cómo están, queridos amigos? Un gusto saludarles. Bienvenidos a Tiempo de Paz. Estamos muy contentos de poder compartir un nuevo capítulo con cada uno de ustedes. Hemos estado estudiando la carta a los Hebreos. Durante estos últimos capítulos nos hemos adentrado de un enfoque a otro, pero hablando exactamente de lo mismo. El autor a los Hebreos nos ha estado preparando para demostrar lo principal que él viene diciendo es que tenemos a Cristo Jesús realizando una obra especial de sumo sacerdocio en nuestro favor y que obviamente se extiende hasta nuestros días. Por eso es tan importante tanto para el autor de Hebreos, para su audiencia en el tiempo en el cual él escribió, en el siglo I, como también para nuestros días, en donde se va a ver afectado para bien la percepción, el entendimiento de quién es Cristo Jesús hoy en día y cuál es la obra especial que está realizando en nuestro favor. ¿Cuáles son los requisitos para ser beneficiados de ese ministerio de Cristo Jesús? Sin duda alguna son las preguntas e inquietudes que el autor de Hebreos quiere satisfacer al abrir su palabra el día de hoy. Vamos juntos entonces, ¿les parece la Biblia? Pero antes de abrir la palabra de Dios, les invito a que podamos orar para que el Señor nos pueda acompañar y bendecir donde quiera que tú estés. Querido Dios y Padre, muchas gracias te damos por la bendición de tu palabra. Porque nuevamente en este capítulo, Señor, nos podemos detener en nuestros quehaceres y poder estudiar las Sagradas Escrituras. Especialmente a través del libro o la carta a los Hebreos, queremos, Señor, aprender más de ti. Queremos encontrarnos con Cristo Jesús para que nos des la fuerza, Señor, para tomar aquellas decisiones importantes para nuestra vida. Bendícenos grandemente, te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos pues al capítulo 7 de la carta a los Hebreos. Es un capítulo muy especial, ha sido objeto de muchos estudios por parte de los teólogos. Habla acerca de la comparación que se hace del ministerio de Cristo Jesús con un personaje de la Biblia. Pero vamos mejor ahí a la palabra de Dios, Hebreos capítulo 7, en donde se habla de este personaje un tanto incógnito. Es raro en la palabra de Dios encontrar a alguien que no tenga una genealogía, que si es rey no se diga los años de su reinado, por ejemplo, que si es sacerdote que no se diga quién fue su padre, quién fue su descendencia. Intencionalmente las Escrituras hablan de este personaje histórico, real, omitiendo o se habla del silencio de la Biblia. ¿Por qué razón no se habló más de ello o de él, de su familia, su parentesco, su ministerio, su reinado? Sin duda alguna que tiene mucho que ver con el ministerio de Cristo Jesús en el santuario celestial a través del capítulo 7 de la carta a los Hebreos. Este personaje al cual nos referimos se llama Melquisedec. Vamos entonces junto a leer capítulo 7, versículo 1 en adelante de Hebreos. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Solamente 2 versículos nos hablan un poco de este personaje. Y ya lo está diciendo y citando el autor a los Hebreos en estos 2 versículos, la historia, la parte que aparece allí en Génesis
capítulo 14. Cuando vamos a Génesis, el capítulo 14, versículo 18 al 20, se nos habla allí también de este personaje, prácticamente las mismas palabras que el autor de Hebreos está citando. Dice allí la palabra de Dios, esta vez en Génesis 14, verso 18, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham los diezmos de todo. Esto fue una batalla entre varios reyes, organizaciones o asociaciones de reyes. Y cuando Abraham venía volviendo, dice el texto bíblico que se encontró con Melquisedec y éste lo bendijo, pero también recibió de parte de Abraham los diezmos de todo el botín que habían conquistado. Es interesante darnos cuenta aquí que la Biblia nos está señalando la posición superior que tenía Melquisedec en relación a Abraham. Ya hemos mencionado la importancia de Abraham para los judíos, a los cuales el autor a la carta a los hebreos estaba escribiéndoles. Por lo tanto, está diciendo acá que si bien Abraham era el padre de la fe, el principal de la religión judía, había otro, un tanto desconocido, que no hay mayores antecedentes en la palabra de Dios, que era superior a Abraham. ¿Por qué superior? Porque Melquisedec es quien bendice a Abraham. Es Melquisedec que recibe los diezmos de parte de Abraham. Por lo tanto, en este texto, y cuando volvemos a Hebreos capítulo 7, nos vamos a dar cuenta entonces que esta superioridad de Melquisedec por sobre Abraham ya está preparando el terreno para la comparación o la tipificación que el autor a los Hebreos quiere aplicarle al ministerio de Cristo Jesús. Hay algo bien interesante con respecto al nombre Melquisedec. Es un nombre compuesto que dice Melqui, que significa mi rey, y Sedec, que significa justicia o de justicia, mi rey de justicia. Es interesante cómo el nombre de Melquisedec está representando la naturaleza del ministerio de Cristo Jesús. En la antigüedad no era como en nuestros días, en donde cuando una pareja está teniendo o está esperando un bebé, comenzamos incluso a buscar en Google, buscamos el significado de los nombres o los nombres más famosos, o los periodistas cuando termina el año, en el mes de diciembre, hacen reportajes, por ejemplo, cuál fue el nombre más usado para los bebés recién nacidos durante el año, cuál fue el más famoso, los primeros 3, 4, 5 nombres. Hoy en día elegimos el nombre porque, por un lado, nos gusta cómo suena, o porque tal vez un antepasado nuestro, el abuelito, el padre, tuvieron el mismo nombre. En la antigüedad, los nombres, y especialmente en la cultura hebrea, representaban la esencia o la naturaleza de la persona. Por lo tanto, Melquisedec, profeta y sumo sacerdote, un sacerdote del Dios Altísimo. No se dan mayores detalles, pero era un servidor de Dios en una ciudad que se llamaba Salem. Probablemente Salem venga de Shalom, que significa ciudad de paz, como es el nombre Jerusalén. Y la partícula Jerú de Jerusalén probablemente también venga de este acto maravilloso cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, y en ese monte, en el monte Moriah, lo que ocurrió fue que Jehová proveyó de un sacrificio para Abraham, Jehová Jireh. De la contracción resulta Jerú, Dios proveerá, Salem, paz. El nombre, ciudad de paz, Jerusalén, que tiene todo este trasfondo cargado solamente en el nombre. Así como Melquisedec significa mi rey de justicia, por lo tanto está representando a Cristo Jesús, muriendo no solo en la cruz, sino sentándose en el trono, a la diestra de la majestad,
como nuestro rey y un rey de justicia, por el ministerio que desarrolla después de sentarse a la diestra de la majestad. La no genealogía, es decir, el silencio que la Biblia menciona con respecto a este sacerdote del Dios Altísimo llamado Melquisedec, la no genealogía o el silencio tiene mucho que ver con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque normalmente cuando Moisés ordenó al ministerio sumo sacerdotal a Aarón y sus hijos, solamente los descendientes de Aarón tenían que ser o podían ser sumos sacerdotes. Es decir, había que tener un vínculo sanguíneo, había que tener un vínculo familiar, heredero o descendiente de Abraham. Jesús no era descendiente de Aarón. Entonces, ¿cómo podría ocupar el lugar de un sumo sacerdote? El Génesis capítulo 14 nos está señalando que había un sumo sacerdote que no necesariamente era del linaje de Aarón, que era constituido por Dios allí en Salem, y que el mismo padre Abraham, el padre de los hebreos, lo reconoció como sumo sacerdote, lo reconoció como rey. Por lo tanto, aquí encontramos un paralelo o, técnicamente hablando, una tipificación, una tipología de Cristo Jesús, que al no ser heredero o descendiente de Aarón, puede ser, de acuerdo a la orden de Melquisedec, un sumo sacerdote. No aparecen los padres de Melquisedec, no aparecen sus hijos, pero aún así es constituido por el Dios Altísimo como un sumo sacerdote. Por lo tanto, así también Cristo Jesús no depende del linaje humano para ser sumo sacerdote, sino del acto divino de constituir por parte del Padre al Hijo como sumo sacerdote, como heredero de todo, como aquel que socorre, como aquel que redime, como aquel que ministra delante del trono o del Padre. Por lo tanto, encontramos aquí en Melquisedec que estos nombres están representando la naturaleza de Cristo Jesús. Y Melquisedec aquí está hablando en el capítulo 7 de la orden a la cual pertenece el Señor Jesús. Dice, por ejemplo, el versículo 7 en adelante: pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Aquí está señalando eso. Aquel que no está siendo contado como parte de la genealogía de Aarón. Abraham lo reconoció como sacerdote. Por lo tanto, aquí es interesante notar esta mención que la Biblia hace de que Cristo Jesús es señalado como sumo sacerdote de acuerdo a la orden de Melquisedec. ¿Qué estaba queriendo decir la Biblia o el autor de Hebreos? No solo a la audiencia que era judía, cristiana, sino también para nosotros hoy en día. ¿Es Cristo Jesús, la pregunta sería, lo más importante en nuestra vida? O tal vez nuestras prácticas religiosas se han transformado en algo que nos impide relacionarnos directamente con Cristo Jesús. Cuando vemos la esencia del nombre Melquisedec, mi rey, ¿será que Cristo se ha transformado en nuestro rey? Y no lo decimos simplemente porque Él murió en la cruz, sino que al ver que Él está actualmente como un rey sentado ante el trono o a la diestra de la majestad, y que ha sido constituido por Dios como nuestro sumo sacerdote, es entonces aquel rey de justicia, aquel rey de paz, mi rey en mi vida personal. Qué interesante que cuando vemos cómo Dios permitió y ofreció a su único hijo por ti y por mí, cómo recobra tal importancia la persona y la obra de Cristo Jesús en nuestro favor. Querido amigo, en los siguientes capítulos aquí en Tiempo de Paz, vamos a hablar acerca de la obra que Cristo está haciendo, una obra de juicio. Porque cuando nos recordamos
el sumo sacerdote tenía una obra que hacer especial en favor del pueblo y todo el pueblo aguardaba en oración el resultado de la ministración del sumo sacerdote ante la misma presencia de Dios. Y el resultado era el perdón, el resultado era la salvación. Por lo tanto, es muy importante que tú y yo podamos conocer, y ya hemos visto a través de todos estos primeros capítulos del libro o la carta a los Hebreos, la importante forma en la cual el autor está presentando a Cristo Jesús. Si recordamos en los capítulos pasados, no era simplemente que él presenta a Cristo Jesús como aquel recién que estaba ascendiendo al cielo, sino que es presentado meticulosa y cuidadosamente para que en el corazón de la audiencia y en nuestro corazón no tengamos duda de la importancia de lo que Cristo hizo y está haciendo inmediatamente después de su ascensión. Cuán importante es entonces cuando en nuestro diario vivir estemos conscientes de que Cristo está ministrando y trabajando a nuestro favor. Cuán entonces importante es saber de que comienza una obra de juicio. Pero así como el juicio en el santuario era un juicio para perdonar los pecados y obtener la salvación, hoy nuestro sumo sacerdote, y lo vamos a ver en los siguientes capítulos, porque a partir del capítulo 8, hoy estudiamos el capítulo 7, a partir del capítulo 8 hasta la mitad del capítulo 10, comienza a explicarse esta obra maravillosa de Cristo Jesús en nuestro favor. Y es una obra de juicio, pero un juicio para perdonar nuestros pecados, pero un juicio para obtener la salvación. Pero ni tú ni yo podríamos obtener la salvación o el perdón de nuestros pecados si no entendemos la obra de Dios a través de Cristo Jesús en nuestro favor. Si ni tú ni yo en esta hora tal vez no nos rendimos ante nuestro sumo sacerdote, el único capaz de mediar entre Dios y los hombres, el único capaz de volver a unir aquello que se había roto producto del pecado. Cristo entonces es nuestro Rey, es nuestro Rey de justicia, y como dice Melquisedec, esa parte de su nombre es nuestro Rey. Es la esencia del ministerio de Cristo Jesús, porque si bien no era de Aarón, fue constituido por Dios Padre para que tú y yo hoy podamos tener la salvación tan anhelada. ¿Será ese tu deseo? ¿Será ese tal vez tu inquietud en esta hora de querer conocer más acerca del ministerio de Cristo Jesús? Te invito entonces a que oremos juntos para poder permitir estos beneficios salvíficos de Cristo Jesús en nuestra vida. Querido Dios y Padre, en esta hora, Señor, te rogamos que podamos declarar a Cristo Jesús mi Rey. Que cada uno de nosotros pueda decir que es nuestro Rey de justicia, que es aquel que puede traer la paz a nuestros corazones, que es aquel que debiera gobernar en nuestra vida. Y para eso queremos pedir que el Espíritu Santo nos ayude a entregarnos a Cristo Jesús. Y para eso, Señor, nuestra red de comunicación Nuevo Tiempo ha preparado materiales, ha preparado la instancia para que nuestros amigos que están en sintonía puedan llamarnos y juntos poder prepararnos para decir que Cristo Jesús es nuestro Rey, que Él nos dará la justicia y que ante un juicio de salvación podremos obtener el perdón de nuestros pecados. Bendícenos, buen Dios. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Querido amigo, que Dios te bendiga. Nos volvemos a encontrar en un nuevo capítulo aquí en Tiempo de Paz y permanece en la sintonía de Canal Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Espero que este tema haya sido de tu agrado y que te ayude a conocer más del infinito amor y misericordia de Dios. Hoy tenemos un material exclusivo para ti. Se trata de la revista de Daniel, una guía de estudio que te ayudará a entender las profecías del tiempo del fin y a prepararte para los últimos eventos de la historia. Puedes obtenerla gratuitamente llamándonos ahora mismo a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribiéndonos a esperanza@nuevotiempo.org.
Gracias por acompañarnos. Sigue en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.